Buenas, ¿qué tal? Bien, pues vamos con el final del tema 2. Hoy lo terminamos con la última aplicación que quería comentaros, que es una aplicación a lo que se llama el cálculo de trayectorias ortogonales. Y bueno, en primer lugar, ¿para qué sirven las trayectorias ortogonales? Antes de explicar el cálculo o lo que son. Bueno, pues las trayectorias ortogonales se utilizan mucho en el estudio de mapas meteorológicos, por ejemplo, y también en el estudio de campos magnéticos y campos eléctricos. Y bueno, para entender un poco lo que son, en primer lugar, os recuerdo alguna cosa que seguro que conocéis. Bueno, diremos que dos rectas R y S son ortogonales si son perpendiculares, es decir, si forman un ángulo de 90 grados. Recordad también, esto es algo que ya conocéis, que si una de las rectas tiene una cierta pendiente, pendiente M, entonces la pendiente de cualquier recta ortogonal a esta, es decir, perpendicular a esta, tendrá pendiente menos 1 partido por M. ¿Vale? Esto es bastante conocido. Y bueno, ¿cómo podemos trasladar esta idea de rectas ortogonales a dos funciones cualesquiera? Bien, pues diremos que dos funciones son ortogonales en un punto cuando, al trazar las rectas tangentes a estas dos funciones en ese punto, resulta que esas rectas tangentes son perpendiculares. Os he tratado de hacer un dibujo aquí para que se entienda, no sé si se entiende. En principio, aquí tengo una función en negro, aquí tengo otra función en rojo, y las dos funciones intersectan en un punto. Bien, pues si dibujamos la recta tangente a la función en negro, es decir, esta recta que la he puesto en azul, no sé si se distingue bien en la grabación, y la función roja, su recta tangente, la he puesto en color verde. Bien, pues fijaos que cuando yo hago las dos rectas tangentes en ese punto, justamente intersectan de forma ortogonal, es decir, son perpendiculares esas rectas. Entonces diremos que esas dos funciones son ortogonales en ese punto. ¿Ok? Bien, pues esto me va a permitir definir, lo voy a hacer ahora enseguida, cuando borre la pizarra, pero me va a permitir definir lo que se llama el conjunto de trayectorias ortogonales a un conjunto de funciones dado. Borro enseguida y lo comentamos. Bien, pues vamos ya con la definición que quería daros. Digamos que yo parto de un conjunto de funciones. Ese conjunto de funciones lo vamos a denotar de esta manera. Es decir, un conjunto de funciones que dependen de x e y igual a una constante, ¿vale? C puede ser cualquier número real. Para cada constante, digamos que tengo una función distinta, así que tengo un conjunto de funciones, bueno, un conjunto infinito porque la constante C puede ser cualquier número real. ¿Vale? Y está dada en forma implícita, en este caso. Quizás se podría poner en forma explícita, quizá no, ¿vale? Eso ya dependerá de cada ejemplo. Pero bien, el conjunto de trayectorias ortogonales a este conjunto de funciones va a ser otro conjunto de funciones, pues en vez de llamarle f mayúscula a esto que tengo a la izquierda, le voy a llamar, por ejemplo, g, pues, y tengo este conjunto de funciones, la g igual a una constante, es decir, algo muy parecido a esto, pero de manera que se tiene que cumplir que cada vez que yo tomo un punto, en ese punto va a intersectar una función de la primera familia con otra función de la segunda familia, y además esa intersección va a ser ortogonal, es decir, van a intersectar ortogonalmente. O sea que justamente cuando yo haga las dos rectas tangentes a esas dos funciones en ese punto, esas van a ser perpendiculares. Bien, con esa idea en la cabeza, para que entendamos un poco lo que estamos haciendo, lo interesante es, bueno, ¿cómo calculo esto?
¿Cómo puedo hacer el cálculo del conjunto de trayectorias ortogonales a esta familia de funciones? Es decir, ¿cómo puedo calcular esta familia de funciones? Bien, pues hay dos formas que realmente son equivalentes y, bueno, vamos con la primera de ellas. La primera de ellas consiste en que si partimos de este conjunto de funciones, podemos derivar de forma implícita. Recordad que la derivación implícita significa, bueno, yo tengo una función y que depende de la x y estoy derivando con respecto a x. Cuando aparezca algo que dependa de x, derivo tal cual, y cuando aparezca algo que dependa de y, hay que recordar que la y es una función que depende de x. Esto al final me va a dar una expresión más o menos de este tipo. Bueno, más o menos no. Me va a dar una expresión, si puedo despejar la y', la derivada, de esta forma. He puesto F minúscula para distinguirla de esa. ¿Vale? Una de la derivado. Y bueno, fijaos que estamos partiendo de un conjunto de funciones. Recordad que la pendiente de la recta tangente de la función es justamente la derivada. Aquí tengo justamente la derivada de las funciones. Entonces, si yo quiero conseguir el conjunto de trayectorias ortogonales que en cada punto la función, su recta tangente debe ser perpendicular a las rectas tangentes de aquí, bastará con que yo tome pues la pendiente que sabemos que me da una recta perpendicular. Es decir, si aquí la derivada, es decir, la pendiente es esta función, m, el conjunto de trayectorias ortogonales lo conseguiré resolviendo la ecuación en la que pongo que la pendiente sea -1 partido por m. ¿Ok? ¿Se entiende esa idea? Bien, esto es equivalente a partir de el conjunto de funciones. Yo puedo derivarlo, hacerlo de manera diferencial, es decir, yo hago las dos parciales de la f podemos llamar, por ejemplo, m y n a estas dos funciones para no liarnos mucho, pero van a ser las parciales, ¿eh? Y bueno, en realidad yo de aquí podría despejar la y', igual que tengo aquí. Y si despejo la y', al final, si lo que quiero hacer es este paso de encontrar esta pendiente haciendo el inverso y poniendo un signo negativo, eso es equivalente a intercambiar estas dos expresiones, la m y la n, y cambiar el signo de una de ellas. Para eso podéis hacer el cálculo y lo veréis enseguida. Entonces, bastará para encontrar las trayectorias ortogonales considerar esta ecuación diferencial y resolverla. Bueno, yo suelo trabajar con esta forma de resolución. Me parece un poco más mecánica para hacer el cálculo, aunque las dos creo que con las dos se entiende más o menos lo que estamos haciendo. Bueno, parto de un conjunto de funciones, derivo, digamos, esa expresión de forma diferencial. Lo que hago es, voy a calcular el conjunto de trayectorias ortogonales. Juego con la pendiente. Para conseguir las pendientes ortogonales, lo que hago es intercambio la m y la n y cambio uno de los dos signos. Esto es equivalente a lo que estábamos haciendo aquí. Ahora tengo n aquí y m aquí. Y aquí un menos. Bien,
y lo que hago es resuelvo esta ecuación diferencial para obtener el conjunto de funciones que cumple esta ecuación. Pues este conjunto de funciones va a ser el conjunto de trayectorias ortogonales a estas de aquí. Vamos a ver un ejemplo. El cálculo es muy sencillo, no tiene ningún misterio. Lo que pasa es que quería que entendiéramos un poquito lo que estábamos haciendo, claro. Voy a dejar esto aquí en un rinconcito y hacemos algún ejemplo, ¿ok? Bien, pues vamos ya con el primer ejemplo, pero bueno, antes comentaros que os he puesto aquí este pequeño resumen. Recordad que partimos de un conjunto de funciones que dependen de cierta constante, lo derivo de manera diferencial. Ahora hago el intercambio, recordad la m y la n, y además no os olvidéis del signo de aquí en medio. Y una vez tengo esta ecuación diferencial en forma diferencial, la resuelvo. Cuando tenga la resolución, la solución lo que me da es el conjunto de trayectorias ortogonales a la primera familia que tenía. En el primer ejemplo considero el conjunto de circunferencias que están centradas en el 0, 0, es decir, las que son de la forma x cuadrado más y cuadrado igual a una constante. Aquí se sobreentiende que la constante tiene que ser positiva, porque no pueden existir las circunferencias si la constante fuera negativa, claro. Bien, pues os he puesto aquí el dibujito de las circunferencias para que se vea un poquito. Y tenemos que buscar ese conjunto de funciones que son las trayectorias ortogonales a este conjunto. Bien, pues vamos a hacer tal como hemos indicado en el resumen, es decir, tomamos esto como función f, lo vamos a derivar de manera diferencial, es decir, vamos a hacer la parcial con respecto a x, pues en este caso es 2x, más la parcial con respecto a y, en este caso 2y, igual a 0. La derivada de una constante es 0. Bien, ya tengo hecho el primer paso. Para hacer el cálculo de trayectorias ortogonales, hacemos el intercambio. Es decir, pongo aquí el 2y, pongo aquí el 2x, ¿vale? He intercambiado esta m y esta n, que son las parciales de la f, y le pongo un menos delante, o sea, delante, pero no, en medio. Obviamente lo que hago es un cambio de signo. Si hubiera un menos aquí, pues pondría un más. Y el igual a 0 se queda igual. Y bueno, esto es una ecuación diferencial que tenemos que resolver. Se puede resolver de muchas maneras. Se puede resolver, por ejemplo, por variables separables. Se puede resolver como ecuación lineal. Uno, si calcula esto, obviamente podemos simplificar los doses. Voy a pasar, por ejemplo, vamos a ver, 2y, diferencial de x, igual a 2x, diferencial de y. Los doses ya hemos dicho que se pueden simplificar. Y bueno, puedo resolverla de varias maneras. Puedo resolverla, por ejemplo, por variables separables o también como ecuación lineal. Si, por ejemplo, la queremos resolver por variables separables, pues ya sabéis, paso la x dividiendo, dejo el diferencial aquí, paso la y dividiendo, integro, bueno, voy a poner las y a la izquierda, la integral de 1 partido por y será el logaritmo neperiano de y. La integral de 1 partido por x será logaritmo neperiano de x más una constante. De acuerdo, que ponemos la constante a la derecha. Y bueno, si queremos quitar los logaritmos, sacamos exponenciales y al final me va a quedar igual a c por x. Bueno, esta c no es la misma que esta, ¿eh? Esto lo podéis hacer vosotros, no tiene mucho misterio. Y si lo había resuelto como lineal, simplemente desde aquí, por ejemplo, si pasamos este diferencial de x dividiendo, diferencial de y entre diferencial de x, lo he puesto además a la izquierda, y esta y partido por x lo voy a poner a la derecha,
¿vale? Porque la y pasaría multiplicando ahí arriba. Y al final, si lo ponemos en la notación con y', me quedará y' igual a 1 partido de x por y. Y ya sabéis que esto es una ecuación lineal de primer orden. Tengo un 1 aquí delante, mi p sería esto de aquí, menos 1 partido por x, y la q en este caso sería 0. Si resolvéis esta ecuación, veréis muy rápidamente que su solución es igual a c por x. ¿Vale? Al final, el conjunto de trayectorias ortogonales a este conjunto de circunferencias son las rectas, en este caso, ¿no? Y igual a c por x es una recta que pasa por el origen, ¿no? Porque la ordenada en el origen es 0. Entonces, bueno, si intento hacer el dibujito, digamos que las trayectorias ortogonales van a ser justamente las rectas que pasan por el origen. Pues no me quiero alejar mucho más porque voy a fastidiar el dibujo casi seguro. Fijaos, claro, siempre que yo tome un punto cualquiera, por ejemplo este, yo trazo la recta perpendicular en este punto a la circunferencia, que sería, voy a hacerlo con otro color, pues esta de aquí, y la recta tangente a esta recta roja en este punto va a ser pues la propia recta roja, ¿no? La tangente a una recta en un punto es ella misma. Entonces, fijaos que justamente esta recta azul y esta recta roja son perpendiculares, es decir, forman un ángulo de 90 grados. ¿Vale? Y así con cualquier punto que toméis, veréis que cuando intersecte la circunferencia con la recta, justamente van a ser de manera siempre perpendicular. ¿Se entiende un poco de lo que estamos haciendo? Bien, pues vamos con otro ejemplo para afianzar un poquito esto y con eso terminaremos. Voy a borrar. Bien, pues os he puesto este ejemplo en el que tengo un conjunto de funciones, os lo he puesto en forma explícita, es el conjunto de funciones igual a menos x menos 1, es decir, una recta, más una constante por la exponencial e elevado a x. Ok, pues antes de daros tiempo para que lo resolváis vosotros, os digo un poco cómo empezar, ¿no? Si queremos aplicar, digamos, este método, esta manera metódica de hacer el cálculo, lo primero que podemos hacer es, digamos, dejar la constante de la cual depende la familia de funciones suelta a la derecha, ¿vale? Suelta en uno de los dos lados de la igualdad. En este caso, si queremos dejar la constante suelta, pues pasaremos esto sumando. Y por último, la exponencial pasará dividiendo. Y bueno, en realidad, 1 partido e elevado a x, como bien sabéis, es lo mismo que e elevado a menos x. Y ahora, digamos que tengo mi función de dos variables, f mayúscula, y podemos aplicar perfectamente lo que hemos dicho antes. Hay que tener un poquito de cuidado con las derivadas parciales y demás, ¿vale? Pero recordad, hacemos la derivada de manera diferencial, intercambiamos y resolvemos la ecuación que me da. Podemos aplicar el método que sea. En este caso, probablemente podamos transformar la ecuación en ecuación exacta, ¿vale? En una aeroexacta. Eso va un poco como pista. Vale, pues os dejo unos minutos, lo pensáis y yo lo resuelvo enseguida. Bien, pues vamos a resolverlo. Si derivamos de manera diferencial esta función f, recordad que la derivada con respecto a x, en este caso, como es un producto de dos funciones, será, bueno, voy de hecho a hacer las parciales aquí, para no tener tan feo aquí el cálculo. La parcial de f con respecto a x
derivada del primero elevado a menos x será menos e elevado a menos x. Por el segundo sin derivar, más derivada del primero elevado a menos x por derivada del segundo. Con respecto a x, estamos haciendo, es decir, en este caso 1. Bueno, pues parece que este menos 1 por más 1 es menos 1, a sumarle este 1 va a ser 0 y me queda, se simplifica un poquito, me va a quedar menos elevado a menos x por y más x. Esa es la parcial con respecto a x. Y bueno, la parcial con respecto a y va a ser, en este caso, elevado a menos x no depende de y, o sea que es como una constante en la parcial, como bien sabéis, y la parcial de aquí, y más x más 1 va a ser 1. Y bueno, con eso creo que tengo la ecuación, tengo las dos parciales claras. Vamos a hacer la derivada entonces. Si la derivamos de manera diferencial, la parcial con respecto a x, la tengo aquí. Y la parcial con respecto a y la tengo aquí, elevado a menos x. Intercambiamos, ¿vale? Para hacer el cálculo de trayectorias ortogonales, ¿vale? Hacemos el intercambio. Es decir, ponemos esta de aquí delante. Y a este hay que cambiarle el signo. Como es un menos, hay que ponerle un más. Y bueno, eso es una ecuación. Tengo justamente la exponencial multiplicando los dos y de hecho la exponencial nunca puede ser 0, así que podemos dividir en ambos lados por elevado a menos x y por tanto quitamos las exponenciales. Y me quedará pues 1 por diferencial de x más y más x por diferencial de y igual a 0. Bueno, vamos a resolverlo. Os había dicho como pista que intentaréis resolverla como exacta. Fijaos que si uno trata de resolver esta ecuación como exacta, si a esto le llama m y a esto le llama n, hacemos, recordad, que lo que hacíamos era, lo voy a poner aquí, la parcial de la m con respecto a la y, que en este caso será 0, la parcial de la n con respecto a la x, que en este caso será 1, son distintas, luego la ecuación no es exacta, ¿vale? No es exacta. Pero a lo mejor podemos encontrar un factor integrante para la ecuación. ¿Cómo lo hacemos? Vuelvo a insistir, recordad que lo que hacíamos era evaluábamos la diferencia de las dos parciales que en este caso eso da 1, perdón, 1 no, menos 1. Y hay que dividir bien entre la m o bien entre la n para que en el primer caso dependa solo de la y, es decir, que no dependa de x, y en el segundo que dependa solo de la x, es decir, que no dependa de y. Este pinta mal, al dividir por n tengo esa y más x, no va a poder depender solo de la x. Pero en este caso sí lo tenemos más sencillo. Si dividimos entre m, es decir, cuando hacemos la división de esto entre m, vamos a quitar esto de aquí, eso es menos 1, entre la m es 1. Es decir, da menos 1. Ya os comenté que no es tanto que dependa de la y, sino que no dependa de la x. Es decir,
Depender de la y significa que también puede ser constante, claro. Entonces acordaos que un factor integrante vendrá dado por... Bien, había borrado porque quería tener un poquito más de espacio para hacer el cálculo. Teníamos la ecuación diferencial. Hemos encontrado que este cociente no depende de la x, es decir, depende solo de la y, ¿no? Como estábamos comentando. Y por tanto ya sabéis que un factor integrante va a ser elevado a menos la integral de esta expresión, en este caso, menos 1 diferencial de y. Y obviamente, menos por menos es más, la integral de 1 con respecto a y es y, así que esto da e elevado a y. Por tanto, la ecuación diferencial se convierte en exacta cuando multipliquemos por este factor integrante. Lo hacemos. Me quedará e elevado a y por diferencial de x más e elevado a y por x más y diferencial de y igual a 0. Si habéis llegado hasta aquí, genial. Si no habéis llegado, podéis intentarlo a partir de aquí, acabar vosotros el problema. Pero bueno, lo que me dice la teoría es que esta ecuación sí va a ser exacta. No hace falta comprobarlo, porque, como ya os acabo de decir, lo dice la teoría, que va a ser exacta, pero si alguien tiene dudas de que quizá haya hecho algún cálculo mal o lo que sea, puede comprobarlo. Es decir, puede comprobar que las parciales correspondientes son iguales. Pues, una vez sabemos que es exacta, ya sabéis que va a existir una función de dos variables que cumple que sus dos parciales, pues la parcial se ve, ¿no? Sí. La parcial con respecto a x de la f es justo mi m, o sea, esta m de aquí. Y la parcial con respecto a y de la f va a ser mi n, es decir, esta n de aquí. ¿De acuerdo? Basta con que integremos en cualquiera de las dos. Vamos a coger, por ejemplo, la primera, la de x, y sabemos que la función f va a ser la integral de la m con respecto a x, es decir, de e elevado a y. Y como e elevado a y no depende de x, es como una constante, la primitiva va a ser esta, ¿no? E elevado a y por x, más una constante en el sentido de una función que no dependa de x, es decir, que podría, si acaso, depender de la y. Para encontrar cuánto vale la phi, acordaos que ahora lo que hacemos es derivamos esta función, esta f, con respecto a la y, la derivada de la f con respecto a la y. Obviamente, e elevado a y se queda igual, la x funciona como una constante, y me sale phi' de y que no sé cuánto vale. Y esto lo tengo que comparar ¿con quién? Acordaos que esto lo tengo que comparar con mi n, ¿vale? Sabemos que la parcial con respecto a la y es la n. Y la n es, pues, esta de aquí. Yo creo que nos aclararemos mejor si lo descomponemos en dos. Esto es e elevado a y por x. O sea, es decir, si multiplicamos, más e elevado a y por y. Y obviamente cuando comparamos estas dos nos damos cuenta que para que sean iguales lo que tiene que ocurrir es que phi' de y sea igual a e elevado a y por y. ¿De acuerdo? Por tanto, la phi va a ser la integral de y. Bueno, en este caso, y por e elevado a y. Es una integral por partes muy elemental. Llamando, por ejemplo, u a la y, diferencial de v elevado a y, diferencial de u será 1, y la v será, pues, y la v será e elevado a y.
Creo que aquí puedo... Bueno, no borro todavía. Voy a poner aquí. Integral por partes, u por v, menos integral de v diferencial de u. La integral de 1 por e elevado a i va a ser e elevado a i. Y por tanto, esto va a ser i menos 1 por e elevado a i. Se ve, ¿no? Se ve justito, pero se ve, ¿no? Bien, recuerda que solo pongo una primitiva porque en esta phi solo ponemos una primitiva, no ponemos la constante, el más c, porque eso se pone al final. En realidad ya hemos terminado, ¿no? Porque voy a borrar esto de aquí. Tengo mi función, que está aquí, la función f mayúscula. Y conozco la phi, que es esto de ahí. Recordad que la solución de la ecuación diferencial va a ser la función igual a una constante cualquiera. Y este va a ser el conjunto de trayectorias ortogonales a esta familia de funciones. Bien, bueno, esta f justamente, no confundir esta f mayúscula con la f del principio, ¿vale? En realidad esta f, si lo quisiéramos hacer conforme a este esquema, sería g, ¿no? Voy a simplemente hacer este pequeño cambio para que se entienda que lo que estamos haciendo es coger estas g's. Lo que pasa es que la notación que solemos utilizar en las exactas, pues solemos poner f. Pero simplemente no confundáis esta f con la f de antes, ¿vale? De estas de aquí. Y bueno, esa es en principio la forma de calcular trayectorias ortogonales. Y con esto, como ya os he comentado, pues terminamos con el tema 2. ¿Ok? Bueno, pues descansamos.